Ha pasado una semana desde que fui revivido del más allá, pero esos recuerdos de la dimensión se quedan conmigo. El más allá no es exactamente el infierno y tampoco es el cielo. No existe el juicio por las buenas obras, no. Es un mundo dirigido por seres completamente diferentes que no tienen en cuenta nuestras almas, está lleno de obstáculos. El viaje de la eternidad, dirán algunos. Lo último que recordé antes de perder el conocimiento fue que el Dr. Walker me miraba fijamente con una cara pensativa, mientras la puerta de vidrio de la cápsula de hibernación se cerraba y sellaba. El líquido de la vía intravenosa tuvo un efecto extraño en mi cuerpo. No era realmente doloroso, más bien adormecedor. Sentí que mi propio cuerpo comenzaba a enfriarse y muy pronto, mis ojos se cerraron y perdí el conocimiento. Me desperté de nuevo en esa habitación gris. Un olor a humedad flotaba en el aire y me di cuenta de que la puerta de la escotilla estaba abierta. Es como si lo hubieran dejado así desde la última vez que vine a este lugar. Las paredes grises y la sensación de la túnica negra que vestía me invadieron una intensa nostalgia mientras caminaba hacia la escotilla y bajaba mi cuerpo por la abertura. Estaba increíblemente enojado con el Dr. Walker, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba literalmente muerto. La misma realización innovadora pareció enviar oleadas de emoción por todo mi cuerpo mientras me agarraba con fuerza a la escalera y bajaba. En cierto modo, la otra vida me resultaba familiar, como un viejo videojuego al que había dejado de jugar hacía unos años. En la absoluta oscuridad del túnel, lo único que podía sentir era el frío metal de la escalera y me dio algo de tiempo para considerarme realmente. Elegiste esto para poder huir de tu vida. Una voz en mi cabeza dijo esas palabras. Le respondí. No, eso no fue todo. Sí, tal vez me estaba cansando de mis turnos. Tal vez quería un escape, pero no quiero morir. La voz se burló de vuelta. Ese es el problema, Isen, ya estás muerto. Enterré esa voz dentro de mi cabeza. Apágalo por completo. El más allá era un lugar extraño y parecía que una vez que mi alma se liberaba del ajetreo de la vida cotidiana, mis pensamientos tenían la oportunidad de volverse más pronunciados dentro de mi cabeza. El aislamiento y la oscuridad a mi alrededor dieron paso a mis pensamientos y les permitieron hablarme dentro de mi cabeza como si fueran parásitos retorcidos. Cada pensamiento, cada voz era parte de mí, y todos sonaban verdaderos, pero no iba a dejar que me controlaran. No iba a dejar que consumieran mi alma y me aseguraría de bajar por esta escalera. Vi algo de luz lamiendo la oscuridad justo debajo de mí. El resto de la escalera estaba iluminado por esa luz y parecía casi acogedor en comparación con la oscuridad. Mis ojos tardaron un tiempo en adaptarse a esta nueva luz, pero pronto me di cuenta de que en realidad no era tan brillante. Aquí es donde sucedió algo tan terriblemente mal que todavía me cuesta expresarlo con palabras. Pensar en ello por sí solo provoca un ligero dolor de cabeza. Hasta este punto, he dejado en claro que estaba bajando esta escalera en la oscuridad. Y realmente lo era. Estuve bajando y luchando contra mis propios pensamientos durante unos 10 minutos antes de ver esa luz debajo de mí. Palabra clave, abajo. Luego bajé hacia abajo para llegar a esa fuente de luz y justo cuando llegué a esa fuente de luz me encontré subiendo por un agujero en el suelo. No volteé mi cuerpo. No empecé a subir esa escalera. Recuerdo claramente haber bajado hacia la luz, pero terminé subiendo por una abertura. No hubo gradiente o transición en el medio. Habría sido tan natural como bajar de la escalera al suelo, excepto que mi orientación y dirección de movimiento habían cambiado por completo. Miré la abertura por la que salí, la escalera seguía siendo el mismo metal frío y manchado. Hice todo lo posible por darle sentido a lo que acababa de suceder, pero cuanto más me concentraba en el momento en que cambié de dirección, me di cuenta de que no existía tal momento. Todo había sucedido en un movimiento fluido y eso es lo que me negaba a aceptar. Mi primer encuentro con la mecánica del más allá me había dejado en un caos mental y estaba a punto de empeorar aún más a partir de aquí. Aparté los ojos de la abertura y finalmente miré a mi alrededor. Estaba en una especie de desierto. El cielo estaba negro y sin nubes. Estaba empezando a pensar que era de noche, pero había un sol gris en el cielo. Era del color de la arena bajo mis pies e irradiaba poca luz. Suficiente para hacer visible el desierto, pero demasiado aburrido para dominar la cortina negra que era el cielo. Las dunas de arena se extendían interminablemente hacia el horizonte en todas direcciones. Cuando volví a mirar hacia donde se suponía que debía estar la escotilla, una nueva oleada de pánico se apoderó de mí en este lugar sereno. La escotilla había desaparecido por completo y en su lugar solo había arena. Busqué frenéticamente en la arena y la ignoré mientras se clavaba debajo de mis uñas. Aún así,
no pude cavar lo suficientemente lejos o la escotilla ya no existía allí. Estaba empezando a perder el propósito, parado allí en medio de un desierto en completa confusión. ¿A dónde se suponía que debía ir? ¿Es aquí donde terminan los muertos? ¿En un desierto aburrido por toda la eternidad? Solo sigue el camino. Esta vez era la voz del doctor Walker hablando en mi cabeza. Pensar en él me hizo apretar los puños, pero tenía razón. Sabía más que yo sobre el más allá. Solo necesitaba seguir un camino. El problema era que no podía detectar ninguno. Ahora vi el camino. Fue muy sutil, pero ya estaba en ello. Justo donde se suponía que estaba la escotilla había una parte que se extendía hacia el desierto. Lo sabía porque la arena en ese camino era un poco más oscura y era plana todo el camino, a diferencia del resto del desierto, que era solo un lío de dunas pequeñas y grandes. Era difícil pasarlo por alto, pero también bastante fácil de detectar si lo estabas buscando. Pensé un poco en todos los muertos que nunca encontraron este camino y en su lugar partía ciegas hacia el desierto. ¿Qué les pasaría? Nivel de oruga. Me estremecí. Tenía que moverme antes de que esos rastreadores vinieran hacia mí. Hasta ahora, la otra vida había sido bastante agradable. Claro, fue un poco aburrido y decepcionante, pero en ningún momento de este viaje sentí miedo. La sensación era como agua helada corriendo por mi espalda. La voz en mi cabeza comenzó a burlarse de mí. Aquí solo eres un alma frágil, Isen. Los rastreadores te consumirán. La voz tenía razón y me instó a correr por ese camino. Empecé a trotar, manteniendo un ritmo rápido pero cómodo. Parecía extraño salir corriendo y quería mantener los ojos abiertos y no cansarme demasiado pronto en caso de que tuviera que huir de algo. Fue entonces cuando escuché el grito estridente. Era distante, pero cortó el aire como una espada y rebotó contra el interior de mi cráneo. El grito se dio durante mucho tiempo antes de que se cortara abruptamente. Imágenes horribles de cómo se vería el rastreador inundaron mi imaginación, pero pronto sabría que el rastreador era peor que cualquier cosa que pudiera conjurar en mi cabeza. Aparté los pensamientos y aceleré el paso, con la esperanza de no encontrarme con esa persona. Durante mucho tiempo no sucedió nada más de interés. Continué siguiendo el camino mientras ocasionalmente inspeccionaba mi entorno y miraba ese sol gris opaco. Empecé a preguntarme qué pasaría si moría aquí. ¿Me enfrentaría a una segunda vida después de la muerte o simplemente comenzaría de nuevo? Probablemente empezaría de nuevo en la habitación gris, pensé. El camino comenzaba a desgastarme y el sol opaco parecía tener un activo radiactivo. Cuanto más caminaba debajo de él, más enferma y cansada me sentía. No había forma de controlar el tiempo en este lugar y sentí que había estado caminando durante días cuando podrían haber sido solo horas. Lo único positivo fue, supongo, que nunca me encontré sediento o hambriento o con ganas de ir al baño. Parecía que mi cuerpo había sido relevado de esas funciones por completo. Vi una figura en la distancia y me froté los ojos para asegurarme de que estaba allí. Me sentía enferma, cansada y con sueño. Mi corazón dio un vuelco por un segundo mientras consideraba la posibilidad de un rastreador, pero me di cuenta de que la figura era humana y caminaba erguida. Quienquiera que haya sido, caminaba con un paso más enérgico, aparentemente recién salido de la habitación gris y la larga escalera. Reuní la poca energía que quedaba en mi cuerpo y corrí hacia la figura. Era obvio que escucharon mis pasos detrás de ellos porque se dieron la vuelta en un instante. Era un chico y parecía completamente confundido por la expresión de su rostro. No sabía si era por verme o si era por esta cara. «¿Tú también estás muerto?», preguntó torpemente cuando lo alcancé, resoplando y resoplando. Toda la situación tenía un toque cómico, dos tipos que se encuentran en un camino en el más allá y conversan entre ellos. Noté que su inglés era un poco raro, tal vez solo era su acento pero sonaba anticuado. «Sí», respondí. «¿Qué estabas haciendo?», él me preguntó. «Simplemente siguiendo este camino». «Déjame unirme a ti entonces». «Ja, ¿por qué no? Estamos muertos de todos modos». Se rió un poco. «Mi nombre es Anthony, por cierto». «Hablas raro». «Soy Isen». «Debe ser el acento». Hablamos un poco más mientras continuamos por el camino. Su compañía me hizo sentir un poco más energizado y menos solo en el paisaje desolado. Sin embargo, pronto se hizo evidente que probablemente nunca había visitado la ciudad. Habló de su pueblo y de su granja. Entonces Anthony hizo la verdadera pregunta. «¿Cómo moriste, Isen?» «Me atropelló un auto», mentí.
No había necesidad de explicar por qué me mataría voluntariamente. ¿Qué es un coche? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé escapar una risa nerviosa antes de mirarlo a la cara y ver su expresión seria. Realmente no tenía idea de lo que era un auto. ¿No sabes lo que es un coche? Yo pregunté. Algo no estaba bien. Nunca he oído hablar de uno, ¿es un animal o algo así? No, ¿es lo que conduces? Un coche, 4 ruedas. Carro de caballos. Hizo clic para mí entonces. Su accidente tenía perfecto sentido. ¿Qué fecha fue cuando moriste, Anthony? Finales de enero de 1872, ¿por qué? Porque soy del futuro. Morí en 2021. Me miró durante mucho tiempo. Su rostro se transformó a través de varias emociones, desde la confusión hasta la emoción y la curiosidad. No, pa. El mundo entero se convirtió en un desastre de pánico en una fracción de segundo. Algo había saltado sobre Anthony y lo había tirado al suelo. Miré a la criatura con mi sangre corriendo por mis venas. Mi miedo me había paralizado en el acto y vi cómo la criatura comenzaba a consumir a Anthony. Parecía tomarlo como una aspiradora, su boca succionaba la piel de su rostro por completo y luego, lentamente, también le arrancaba los músculos. Mientras tanto, Anthony gritaba en absoluta agonía. La criatura tenía el doble del tamaño de una persona y parecía ser casi idéntica en color a la arena. Tenía grandes dedos humanos rizados a modo de piernas a cada lado de su cuerpo y los había usado para deslizarse silenciosamente hacia nosotros. Su torso del que salían las patas de los dedos estaba seco y escamoso, como el de un reptil, y de su torso salía un cuello largo como el aguijón de un escorpión. Excepto en la punta, había una cabeza cómicamente pequeña, con una boca circular que era como un agujero seco que la cubría por completo. Por un momento, pensé que la criatura era ciega y sorda, ya que no tenía otras características en la cabeza, pero al mirarla de nuevo me di cuenta de que su torso estaba cubierto de varios pequeños órganos sensoriales, desde las orejas hasta los ojos. En el momento en que los gritos de Anthony se apagaron, mi cuerpo se descongeló como si sus gritos fueran como amarrar cuerdas alrededor de mi mente. La criatura continuó succionando todo el cuerpo de Anthony, arrancando capas de piel para revelar los delicados órganos, músculos y vasos sanguíneos. Se me subió el estómago a la garganta, pero no tenía nada en el estómago para vomitar. La criatura sacudió su cabeza hacia mí y yo me di la vuelta y eché a correr. Por alguna razón, la criatura no me persiguió, prefiriendo dejarme ir. Mi mente ardía con preguntas y mi corazón estaba oprimido por el miedo mientras continuaba corriendo por el camino, echando la cabeza hacia atrás cada cierto tiempo para asegurarme de que la criatura no me perseguía. Hasta ahora estaba a salvo, incluso después de un encuentro cercano con el rastreador. Se estaba volviendo evidente que la otra vida no era solo un paseo por el camino y era un viaje peligroso. Sin embargo, era fascinante la noción de que todas las líneas de tiempo coincidían en este lugar. Parecía obvio ahora, pensando en ello, pero simplemente no esperaba que el tiempo estuviera por debajo de esta dimensión. Pasamos nuestras vidas con el tiempo como factor limitante. Siempre pasa, con el pasado solidificándose detrás de nosotros mientras el futuro se precipita hacia nosotros. Realmente no hay un momento presente en la vida, solo un continuo pasar del tiempo como un río embravecido que no podemos detener. Aquí, el tiempo era dócil y no lineal, con aparentemente personas de todas las épocas que terminaban en este lugar. Continué caminando más lejos, atento a más rastreadores. El camino parecía negarse a terminar, hasta que finalmente vislumbré una estructura que se elevaba en el horizonte.